le damos la cordial bienvenida, como cada sábado, al doctor Gerbe Cuba García, reconocido médico, especialista en política de salud pública, columnista, comentarista en el portal El Montonero. Qué gusto saludar al doctor Gerbe Cuba, muy amable, ¿cómo está usted? Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. A ver, ayúdenos un poquito a desgranar qué le ha parecido la presente semana política, ¿no? La cereza en el chantilly parece ser que la pone Es una, Vladimir Cerrón, ¿no? Vladimir Cerrón ahora ya saca comunicados. Hoy el diario El Comercio dice que Vladimir Cerrón incluso maneja las cuentas de Perú Libre, ¿no? No, todo, esa ya es la cereza en el chantilly en la presente semana. A ver, coméntenos, por favor. mire, hay muchos aspectos. Ha sido una semana muy rica, tanto en la política nacional como internacional. Creo que es necesario relevar el hecho de que Perú haya asumido la presidencia temporal de la PEC para el próximo año, pero además que lo haya recibido nada menos que las propias manos del presidente Joe Biden. Esa fotografía creo que es sumamente importante para la confianza política en el Perú. El segundo aspecto creo que tiene también importancia ha sido la reunión bilateral con el gobierno chino. Esa es una reunión muy importante debido a que Perú tiene a China como el socio principal de su comercio exterior. Entonces yo creo que eso, y no solamente del comercio exterior, sino también de sus propias inversiones en el Perú, creo que esa reunión también ha sido sumamente importante para el Perú. Y en el tema interno, creo que ha habido hechos que hay que resaltar también. Uno de ellos ha sido la CADE, donde ha podido haber un diálogo, creo que importante, por lo menos se han escuchado las posiciones, tanto del empresariado como del gobierno, y quizá ahí vaya a servir para la crítica, la conversación, e incluso para el ajuste de algunas carteras ministeriales que quizá se produzcan en el siguiente periodo. Pero además, el Congreso de la República ha aprobado con 93 votos la primera votación de la reforma constitucional que nos retorna a la bicameralidad. Y en el tema nuestro de salud ha votado una buena ley, que es el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica del CDC, que va a traer, le abre los ojos y los oídos al sector salud en relación a la información que antes era fragmentada. Creo que eso también tiene una implicancia especial para nuestro país. Creo que si vemos estos grandes temas, es obvio que el ruido político interno haya querido hacer lo propio. Uno de esos es el comunicado que usted señala, ¿no? De la oposición, el tema, ¿no? Que ha señalado el comunicado del Partido Perú Libre, que dicho de paso creo que ha pasado bastante desapercibido en el escenario nacional. Y por otro lado también algunos comentarios que han hecho algunos gremios, porque era de esperar, eh, quiero señalar aquí, era de esperar que esta visita al exterior de la presidenta Boluarte iba a traer como consecuencia algunos movimientos internos, como ha sido eh, la censura del ministro Vicente Romero y por la probable interpelación del ministro de Energía y Minas, como secuela de lo que ya comentamos aquí hace varias semanas con relación a la entrega de los lotes petroleros a Petroperú. Ahora, incidiendo un poco ya en cómo salimos de esta crisis, ¿no? En las señales que tiene que dar el gobierno, ¿no? Usted ha mencionado dos temas de inicio, ¿no? El tema Perú va a ser, o sea, en el año 2024 va a estar, bueno, ya a partir de la fecha está a cargo ya de manejo pro tempore del foro de la PEC. Y esto es una noticia que deberíamos tomarla en consideración, un hecho que deberíamos tomar en consideración, pues estamos hablando de las economías mundiales más importantes, por un lado, y segundo, además porque geopolíticamente estamos, ¿no?, en una posición que todo el mundo le echa la mirada al país, ¿no? Y es una buena posibilidad si es que hay un manejo fino de parte del gobierno de captar inversiones, por un lado.
Por otro lado, usted mencionó también la Conferencia Anual de Ejecutivos, CADE, ¿no? Que siempre ha tenido el mismo discurso, ¿no? Porque me da la impresión estar en Perumín y estar en CADE, porque las exigencias son las mismas, ¿no? Y los ofrecimientos de parte del empresariado, me refiero, y los ofrecimientos de parte del gobierno son los mismos, ¿no? Sí, vamos a abrir la inversión, tenemos la mejor voluntad, no hay que perder el optimismo. La gente se pregunta, ¿para cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué señales claras va a dar el gobierno? Y le pongo esto como antecedente justamente para mirar si verdaderamente el gobierno quiere dar confianza al país, tendría que actuar de una vez. Creo que en el caso segundo que usted ha planteado, en el caso de cómo ajustamos la economía y cómo salimos adelante a través de nuestros mecanismos internos, es ahí precisamente donde se rompe la carrera de transmisión, es decir, en las decisiones de alto nivel y la correa de transmisión hacia los niveles intermedios e inferior de la gestión pública. Yo creo que ahí hay una ruptura ideológica importante. Todavía dentro de los ministerios existe todavía los funcionarios que entraron desde la década del Vizcarrato y luego continuaron con Sagasti, con Pedro Castillo, y que fueron realmente aquellos que promovieron muchas trabas regulatorias, muchas trabas en sí mismas, entendiéndose trabas como a todos aquellos mecanismos que no abonan nada al desarrollo de la economía nacional. Al contrario, ¿no? Lo que hacen es generar algunas vericuetos a los funcionarios para que puedan trabar las cosas. Yo creo que una de las grandes ofertas que debería haber hecho, que tiene que hacer la presidenta, pero hacerlo en realidad es destrabar la economía, destrabar las inversiones, ese es uno de los principales puntos en agenda. El segundo es transformar. Necesitamos transformar las formas que se producen en el país y es necesario que se abandone algunos conceptos ideológicos se han mantenido en los últimos 5 años, 6 años, en función al rol del Estado, que lo han hecho cada día más intervencionista en la economía nacional. Y la tercera fase importante debe ser desarrollar, es decir, necesitamos nosotros empezar fuertemente un proceso de promoción de inversiones e inversiones sobre todo del sector privado que permitan precisamente con estos dos primeros conceptos dar lineamientos o poner el dinero para las inversiones, que eso ya es cosa mayor. Y esto pasa por el momento propicio que tenemos a nivel internacional, que se nos han, como se dice, alineado las estrellas, tanto con el tema de la inauguración el próximo año del gran puerto de Shanghái en Perú, en el norte de Lima, pero también por la presidencia temporal de APEC, que va a permitir que las economías del mundo miren nuestra economía. Y por otro lado, tenemos pues un problema serio que va a ser con el fenómeno del Niño global, que probablemente nos coloque otra vez en apuros a la economía nacional. Por eso es que es importante que el gobierno de una vez emprenda un serio proceso de destrave burocrático, de transformar el país, de iniciar procesos y lineamientos claros de desarrollo para promover inversiones precisamente para enfrentar mejor el tema del fenómeno niño global, porque el niño global, tenga usted presente, que va a afectar evidentemente infraestructura, poblaciones, quizá va a haber epidemias, etcétera, pero gran parte del país debería también estar en un proceso masivo de inversiones de tal manera que se pueda paliar la situación. Todavía hay dificultades para el manejo de diversos sectores, uno de ellos agricultura, por ejemplo, que todavía no logramos destrabar todos esos manejos incorrectos que se hizo en el periodo de Sagasti y Vizcarra, ¿no? Doctor Cuba, y justamente quiero rescatar lo que usted señalaba hace unos instantes, ¿no? Que es justamente tomar decisiones, ¿no? Y tomar decisiones de arriba hacia abajo. O sea, no con el ánimo de ser impositivo, sino porque en determinadas circunstancias, como la que estamos viviendo,
una recesión que empieza ya a generar estragos en la vida diaria de los peruanos, pero además en lo que usted mencionaba hace unos instantes, ¿no? Hay muchos funcionarios que siguen permaneciendo en el aparato público. Y eso pasa por una toma de decisiones, por una decisión política pasa eso. O sea, ¿usted ve en este gobierno que verdaderamente tiene esa voluntad política de hacer estos cambios? ¿O simple y llanamente seguimos avanzando hasta culminar en 2026, como lo ha dicho la propia presidenta, o el presidente del Consejo de Ministros, como lo acaba de advertir en CAE, ¿no? Lo cual muchos saludan, muchos pueden estar en desacuerdo, pero lo que la gente quiere, el ciudadano que nos escucha en estos momentos en distintos puntos del país, yo quiero trabajo, yo quiero impulsar mi emprendimiento, ¿no? Y eso pasa justamente por crear las condiciones. ¿El gobierno las está brindando? Mire, ahí hay un tema que tiene que ser común entre el Congreso y el gobierno. Por un lado, el gobierno, en un afán de fiscalizar y de promover que la meritocracia, creó mecanismos de idoneidad en la designación de funcionarios públicos. Y esto ha hecho que tengan requisitos en los últimos 5 años, requisitos que tengan pues títulos universitarios, que eso está muy bien, pero además que tengan experiencia laboral en el cargo. Esta experiencia laboral en el cargo, en un país que ha estado gobernado los últimos años por por funcionarios de una orientación política progresista que todos conocemos, hace que sea casi imposible encontrar un funcionario público que no tenga ese antecedente. Y por lo tanto, cuando uno quiere hacer las designaciones correspondientes, o se queda con los mismos que ya vienen de atrás, o, por último, busca con lupa encontrar un funcionario que tenga pues 4 años o 6 años u 8 años de experiencia en el área o en el campo. Esto ha generado, si bien es cierto en su momento, fue importante en la época del expresidente Pedro Castillo, porque las designaciones eran totalmente pues inconvenientes, pero ha generado ahora que haya casi una imposibilidad de los ministros de poder designar nuevos cuadros que puedan generar una correa de transmisión desde la presidencia hasta los operadores más de la estructura del Estado, ¿no? Esto que usted señala tendría que ser quizá conversado por el gobierno con el Congreso de la República para mejorar la norma, de tal manera que se mantengan pues los títulos universitarios, la experiencia, digamos, en el campo profesional, pero que no necesariamente se exija experiencia en el cargo estatal, porque es evidente que si nosotros queremos incorporar gerentes que sean exitosos en el sector privado, tenemos que quitarle el requisito de que tengan 8 años de experiencia o 6 años de experiencia o 4 años de experiencia en el sector público en cargos similares, porque caso contrario, lo que vamos a hacer es mantener toda esa burocracia intermedia que está sumamente ideologizada porque responden a periodos gubernamentales que en su momento fueron designados como cargos de confianza. Por eso es que ese tema que usted acaba de señalar es importante, ¿no? Y yo creo que eso debe ser una agenda para resolver en el corto plazo, y yo creo que en el plazo inmediato. Y el segundo aspecto que creo que hay que señalar es que debe haber lineamientos claros del Consejo de Ministros, de tal manera que cada uno de los ministros se ajusten a una conducción estratégica nacional y no coseche cada uno por su lado. Creo que se ha mejorado bastante frente a lo que había en el gobierno anterior en ese aspecto. Sin embargo, es todavía insuficiente. Necesitamos alinear mejor las políticas, necesitamos tener orientaciones pro inversión muy fuertes y tenemos que destrabar todos aquellos asuntos que penden sobre los empresarios, sobre la inversión privada como espada de Damocles. Y aquí los temas regulatorios hay que mirarlos, los TUPA de los ministerios también hay que revisarlos, hay que disminuirlos en lo posible, hay que hacer que el Estado esté al servicio del país, del servicio de los ciudadanos, al servicio de la iniciativa privada que tengan los ciudadanos para poder mejorar el país. Aquí creo que se requiere
un gran shock, ¿no? Desburocratizador, desregulador y de promoción de la confianza del país. Y es evidente que esto tiene que atravesar por nuevos cuadros en los diversos entes de los ministerios, con unas reglas que cuiden sí la meritocracia, pero que no atornillen a los funcionarios de los últimos lustros que precisamente nos llevaron al país al estancamiento del crecimiento económico que tenemos. Coméntenos acerca de su reciente columna, ¿no? El Comité Nacional de Medicamentos, Alimentos y Drogas, CONAMAT, y la Política Nacional de Medicamentos, por favor. Lo que yo comento es una mirada, un análisis un poco crítico al fallecimiento de un químico farmacéutico peruano que tuvo gran participación en la política de medicamentos en el país. Me refiero a Uriel García Márquez, que a veces lo confunden con Uriel García Ah, Cáceres, lo que fue el confundimos, ya, exministro. claro. Claro, Ya. él es Uriel García Márquez, Márquez, sí. que fue el iniciador, propulsor de lo que fue la Comisión Nacional de Medicamentos y Drogas, que fue creado en el primer gobierno del expresidente Alan García, que fue una institución autónoma que además veía no solamente el tema de medicamentos humanos, para humanos, sino también sanidad animal, también veía el tema alimenticio, era una corporación grande, muy poderosa, porque estaba anclada en el centro de la economía, ¿no? Del país, y tuvo un desempeño muy grande en su momento, porque fue ahí donde se valoraba el uso del dólar MUC o sanitario, que era, como recordaremos todos, el dólar más subsidiado que se daba en ese periodo, que era para la salud. Y luego también estaba formado por un consejo donde intervenían varios ministerios, que estaba el Ministerio de Economía, de Finanzas, etcétera, etcétera, de tal manera que se creó una burocracia en el centro mismo de la economía nacional. Y esto tuvo una enorme crítica, porque todos recordaremos que había escasez de medicamentos, había colas para ellos y era muy caro los medicamentos, a pesar de que estos estaban subsidiados. Y lo que observamos en esa época era el contrabando hacia el exterior de medicamentos producidos en el Perú con dólar subsidiado y vendidos en el extranjero, que no tenían estos medicamentos subsidiados. Y esto, el año 90 mismo, ya la salida del expresidente García, en abril del año 1990, fue desactivado. Sin embargo, esto ameritó luego recordamos en los años 90, una liberalización del mercado farmacéutico, inclusive con el registro sanitario automático. Se le quitó a las farmacias la posibilidad de que la distancia que debería existir entre farmacia y farmacia, que en ese momento existía, o que las farmacias solamente podían ser constituidas por profesionales químicos farmacéuticos, etcétera. Esto llevó a que se genere todo un debate para la política de medicamentos en el Perú, que tuvo un actor muy fuerte, a Uriel García Márquez, que de por sí había también hecho sus respectivas críticas frente al control de precios que se vio originado pues en los años 85-90, en el primer periodo del expresidente García. Entonces, esto ha sido, como se han cambiado varias veces las normas, tanto el 92, luego el 97 con la Ley General de Salud, tanto el 2009 con la Ley actual de medicamentos y algunas otras normas, su participación en el debate de la política sanitaria ha sido activa, y también su evolución de pensamiento ha sido importante, y su contribución finalmente primero eh, recibiendo las críticas frente al desastre sanitario que ocurrió en el primer gobierno de Alan García, y luego superando estas críticas, asumiendo posiciones en el debate y en sanitario nacional. Es cierto que nunca más volvió al cargo como actor en la política sanitaria,
Sin embargo, desde llano, como se dice, contribuyó a una serie de debates y aportes en el tema de la política sanitaria nacional. Él finalmente culminó su vida política ya como funcionario del Ministerio del Interior, como director de Gobierno Interior, en la designación de prefectos, gobernadores, gente que tiene a cargo esa área, y eso le dio bastante unión, digamos, con el partido político, el APRA, que es lo que se ha visto también en su entierro y su velorio, que ha habido miles de personas, cuadros políticos en su velorio, incluso con la presencia de altos dirigentes del Partido Aprista. Creo que la remembranza que se hace sirve precisamente para enjuiciar una política sanitaria y también reconocer la labor del hombre en esta circunstancia. Creo, en fin, que es una pérdida, no solamente para el Partido Aprista, sino para el país en su conjunto. Muy bien, doctor Heber Cuba García, yo le agradezco como siempre la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte, que tenga buen día, muy gentil. Un abrazo una vez más. Gracias. Gracias.